Hola Ivo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos, Turco? Muy bien, muy bien. Bueno, ya que estás bien, bienvenidos a todos. Este es el primer encuentro y el primer episodio de Mate Break. Mi nombre es Yamil, me dicen el turco, llama. Estoy acá con un amigo, un colega, Ivo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ivo, ¿qué es Mate Break? Bueno, la idea original que teníamos con el Turco es encontrar un espacio común para poder hablar sobre las vivencias que tenemos en el día a día, sobre todo quizás especializado en el mundo IT, lo que nos pasó hace tiempo. Nosotros trabajamos juntos bastante tiempo y después por distintas situaciones el Turco dejó el país, se fue a vivir a Italia. Con lo cual estos espacios no cada vez eran menos frecuentes por una cuestión de diferencia horaria y demás. Entonces, bueno, la idea, ambos escuchábamos podcast, con lo cual la idea también era empezar a transmitir un poco de la experiencia que tenemos del día a día, transmitirlo a quizás algún oyente que le interese. Sí, es así y bueno, la verdad que lo que dice Iván, por ejemplo, en este momento en Argentina son más de las 8 y aquí en Italia, donde me encuentro en Bolonia, es la 1:15 de la mañana. El tiempo es poco, pero queríamos compartir, como dijo Iván, estas experiencias. Puntualmente hoy, el tema que nos convoca es contarles un poco la experiencia que fue migrar de Sudamérica, particularmente Argentina, a Europa. Y el caso mío, puedo hablar con propiedad, es sobre todo con Italia. Pero Ivo también nos puede contar de su experiencia con un país europeo que algunos no conocen, o por lo menos nosotros no lo conocíamos en un principio, que es Malta, un hermoso lugar. Sí, Dime. la verdad es que digo, no tengo la misma experiencia que tenés vos con el tema de la migración hacia un país. Digo, yo estoy ahora en proceso de relocalización con Malta, con lo cual, bueno, vamos a tomar más tu opinión y tu experiencia más válida que la mía, digamos, porque yo voy a proceso en que estoy actualmente, ¿sí? Bueno, sí, sí, perfecto. ¿Por qué vamos a hablar de esto y por qué en Mate Break? Porque nada, siempre tenemos esta charla, como dijo Ivo al inicio, y es un poco más amena y nos sirve como, digamos, espacio para relajarnos y tener una charla cercana a nuestros oyentes y compartirles esta experiencia. ¿Por qué migramos a Europa, particularmente Italia, Malta? Bueno, con Iván, que hemos trabajado juntos, siempre en nuestro sector en Haití recibimos un montón de ofertas en general, ¿no? Depende de la tecnología, de la experiencia, etcétera, etcétera. Y no falta la oportunidad de que viene alguna oferta del extranjero. ¿Por qué pensamos que es eso a nuestro criterio? No somos expertos, pero según lo que nosotros vemos es que las ofertas inicialmente son interesantes, tanto como una experiencia personal como también un crecimiento económico, vamos a ser sinceros. Por otro lado, contactan, en nuestro caso, argentinos o a sudamericanos, porque he tenido la oportunidad de trabajar con otros colegas sudamericanos aquí en Italia, porque el conocimiento o cómo tanto, digamos, el tándem de conocimiento académico y experiencia laboral eh, es bueno digamos, los recursos de nosotros como profesionales de IT. Sí, de hecho, hace un par de semanas, o inclusive meses, salió un reporte de Coursera, una plataforma de capacitaciones online, donde destacaba el rol que tenían todos los estudiantes de Argentina dentro de la plataforma. Con lo cual, bueno, no deja de ser una evidencia Cierto. que demuestra por lo menos el nivel de la calidad de las personas que trabajan en Haití especialmente, ¿no? Sí, sí, así que no es solo nuestra apreciación, también tenemos algún pequeño dato de la plataforma que si no la conocen, Coursera no es un sponsor, pero tenemos buena experiencia con Coursera, que dice lo mismo, que somos valorados como profesionales de IT sudamericanos, en particularmente argentinos.
saltando un poco esto, vamos a contar cómo es la experiencia de, por ejemplo, hacer los trámites para pedir una visa, en el caso que particularmente yo no tengo ciudadanía europea, soy argentino. Eh, y hasta por ahí, no se sabe muy bien. Bueno, Turco, ya aprovechando que ya estás trabajando, viviste la experiencia de relocalización, contanos un poquito cómo es el día a día. Digo, ¿qué tan distinto es el mundo IT de Europa con respecto al que estamos acostumbrados a vivir acá? Bueno, para ser rápido y no irme por las ramas, la verdad que en el día a día no noté grandes diferencias. Después hay pequeñas diferencias culturales, de el ritmo que tenemos nosotros, el ritmo puntualmente que conozco yo que tiene en los italianos. Dentro de Italia hay diferencias, trabajé en el sur y en el norte, hay diferencias dentro de Italia y por lo que escucho con colegas de Italia o europeos en otros países como Alemania e Inglaterra tienen también otra dinámica, pero eso es una cuestión más social. Al nivel de trabajo, la verdad que no, me encontré a la par con herramientas, a la par con metodologías, a la par con el ritmo y en algún aspecto digamos, nosotros como un poco más desarrollados, en el sentido que no es extraño que cualquiera de nosotros trabaja y estudia y aquí en Italia es muy poco frecuente y lo más frecuente es una persona que hace un estudio universitario de 3 o 5 años, que termina la laurea, como le llaman aquí, el diploma, el título, se gradúa, tiene que hacer un tironchino, le dicen aquí, una experiencia no paga, digamos, una pasantía sería, Claro. y nada, cuando llegan a, digamos, a un puesto de trabajo ya estable, tienen una edad media, digamos, no tienen 20 años, tampoco tienen 30, tienen el título, pero les falta mucho de la dinámica, tienen teoría, bueno. Así que en algún aspecto podría decir que nos ve un poco más prácticos, más Más preparados. curtidos. Sería más curtida la palabra, exactamente. Ya viviste el proceso de relocalización, ¿sí? En Italia. Estaría bueno que empieces a comentar cómo fue todo este proceso, digo, desde empezar a ver oportunidades laborales hasta efectivamente pasar por todo el proceso de selección e inclusive ver si tuviste que hacer algún trámite burocrático para poder lograr esa relocalización. Bueno, sí, dale, empiezo yo con mi experiencia. Vos también podés acotar o contarnos la tuya para Malta, o lo que está en proceso. Puntualmente, me concentré en LinkedIn. Si bien siempre llegan las notificaciones de oferta de trabajo, digamos, tanto en Argentina como en la región, a veces me aparecían algo para Europa y bueno, me quise concentrar en eso. Encontré la primera dificultad cuando respondía a las entrevistas, cuando no contaba con una ciudadanía europea. Cabe aclarar que en Argentina muchos tienen algún pariente italiano y Claro, entonces a veces te preguntan si tenés doble ciudadanía o no. Bueno, en mi caso no, y ese fue el primer limitante. Entonces una estrategia que apliqué, que esto de verdad es un tip, también lo compartí con Iván también un poco lo aplicó, es que LinkedIn, que es una herramienta a mi criterio para el sector de IT fundamental, tiene la aplicación que es Simple Apply o Simple Apply, que digamos que uno puede cargar el currículum una vez, queda memorizado y cada vez que uno encuentra una publicación de una oferta de trabajo con el logo de Simple Apply, con un clic ya te envía el currículum. ¿Por qué? Todo eso porque uno cuando de verdad quiere hacer la experiencia y migrar, puede elegir el lenguaje, la tecnología, etcétera, etcétera, pero estamos en desventaja con el tema de la documentación. No es tan fácil que una empresa apueste por alguien que no tiene documentos. Entonces hay que probar mucho y lleva claro. tiempo. Y vamos, lo sabés, que lleva un montón de tiempo compilar un currículum o no sé, ¿qué te parece? Para mí lleva un montón de tiempo. Sí, la verdad es que sí.
la funcionalidad de LinkedIn de Simple Apply, la verdad es que es bastante spamera para los recruiters, pero digamos, sería una forma de devolverle lo que nos hacen ellos constantemente a nosotros, ¿no? Sí, Eh, bueno, siempre aprendemos algo porque ahora acabas de decir correctamente cómo es la pronunciación. Yo la digo a lo argento, mal, y la pronunciación correcta sería de la plataforma que estamos hablando, LinkedIn, LinkedIn, es verdad. Dicho mal, para que todos entendamos, es LinkedIn. LinkedIn, está mal, es LinkedIn. Voy a Bueno, intentar, pero estamos acostumbrados igual a decirle LinkedIn, sí, ¿sí? No pasa nada. podemos contar un poco que también parte en tu carrera, un poco del proceso de selección, fuiste parte, entonces un poco también entendés de otro lado. Sí, a ver, yo en general lo que hice fue obviamente tomar tu consejo de utilizar esta funcionalidad para tratar de quizás de abarcar la mayor cantidad de propuestas, pero ¿qué pasaba? Había muchas propuestas que podrías aplicar, pero tenías portales específicos de cada empresa, con lo cual la verdad que se hacía un trabajo muy tedioso, a diferencia de utilizar esta funcionalidad en particular que quizás accedías a contactarte o hacerte conocer a tu perfil, hacer conocer tu perfil a distintas empresas mucho más fácil, ¿sí? Otra alternativa que también utilicé fue empezar uno en general abre la red muy cercana a la región donde estamos trabajando, con lo cual en general todos los recruiters que yo por lo menos tenía algún tipo de conexión dentro de la red social eran de Argentina y todas las ofertas puntualmente que ellos ofrecían estaban radicadas puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Otro paso que también está bueno y es interesante como para empezar a ver qué es lo que ofrece, digamos, un mercado al cual nosotros no tenemos acceso inicialmente, es empezar a conectarse con recruiters de los países que quizás a uno le interesen empezar a evaluar. Y después otra cosa sí que me pasó es que puntualmente, bueno, yo apliqué a varios procesos en distintos países, algunos directamente por esto que vos comentabas, Turco, ¿viste? El competir con quizás una Sí, persona que si bien no es del país, pero tiene ciudadanía, con lo cual los tiempos también de incorporación a la empresa son mucho más rápidos que alguien que tiene todo un proceso detrás de relocalización. sí. Eh, pero después como ya de entradas te dabas cuenta de que la empresa tenía por lo menos una política abierta con respecto a contratar personas y hacerse cargo de ese trámite de relocalización, más allá de que quizás en ese momento no terminaron avanzando con un perfil como yo. Entonces empecé a gestionar las alertas de búsqueda, ¿sí? De estas Sí, sí. empresas, entonces me iba notificando en la medida que aparecía una nueva oferta de esta empresa, de estas empresas en particular. Sí, 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 absolutamente. Nada, otro, bueno, al margen de todo esto, también podemos decir que es un proceso que lleva mucho tiempo. Creo Sí, que había contabilizado en algún momento todos los emails con esta tipo de aplicación y creo que, sin exagerar, había más de 100, había enviado más de 100 currículums. Y bueno, dos tips más, digamos, que lamentablemente suman, digamos, no tendría que ser así, pero si está en inglés y tiene algún buen aspecto, digamos, estético y un formato simple, también suma. claro, sí. Sí, Totalmente. eh, No olvidemos que es una funcionalidad que es cómoda, pero que no somos los únicos que están aplicando, ¿no? Con lo sí, cual, en general, ese tipo de aplicaciones, perdón, de solicitudes, sí. digo, tiene una cantidad de postulantes mayor a las que uno se tiene que generar un usuario en un portal puntual de trabajo, ¿no? Sí, otra particularidad del mercado europeo es que los tiempos de contratación y los procesos de contratación son más lentos de lo que a mí me ha tocado vivir en Argentina. Siempre te piden para ayer, etcétera, etcétera, pero acá se da la situación que entre entrevista y entrevista, en el caso que uno va avanzando y son distintas etapas,
se puede dar entre 3, 4 semanas, 5 semanas, y uno por ahí pierde un poco las esperanzas o se imagina que no está avanzando. Y sin embargo es así, los tiempos son más laxos, son más extensos en general. Sí, yo tengo en particular la misma experiencia. Sí, De hecho, al punto tal de pensar que ya está, eh, no quedé ni nada, sí, y después enterarse capaz 2 semanas después que efectivamente sí. avanzabas en el... 2 semanas después de que perdiste las esperanzas, o sea, ya había Sí, pasado 4. totalmente. Sí, sí, Claro. sí. Pero Sí, bueno, sí, en esos momentos, de verdad, mantener la calma, estar tranquilo. Igual esto digamos, aplica tanto para cualquier mercado. El caso es que totalmente. está más acostumbrado a un feedback más dinámico y acá, digamos, se dilata un poco y uno pierde. Entonces hablamos de LinkedIn, perdón la pronunciación, el Simple Apply, contactos con los recruiters, y los consejos que dio Iván, por ejemplo, el seguir los alertas para ver las empresas que uno se da cuenta que están dispuestas a contratar extranjeros, cuando hacen alguna postulación, hacen una oferta de algún puesto nuevo. Eh, bueno, también les contamos un poco la diferencia entre los procesos entre Argentina y Europa, sobre todo en los tiempos. Eh, Sí. Eso como contra, la verdad es que uno capaz le urge ir a nuevos desafíos. La realidad es que, bueno, es un proceso que lleva su tiempo, pero como pro, y a mí la verdad es que es algo que me sorprendió para bien, digamos, en general a mí lo que me pasó es que la persona que tuvo el primer contacto conmigo es la persona que me sigue y me da una especie de soporte durante todo el proceso de selección, ¿sí? Al nivel de prepararme para cada instancia, digo, dándome consejos sobre temas en los cuales quizás tenía que fortalecer, por ejemplo, averiguar sobre la empresa, averiguar sobre el proyecto puntualmente en el cual iba capaz a estar incorporándose este candidato, digamos, al cual estaba postulándome. Eh, y después dándome feedback en cada una de las instancias, algo que no es por caerles específicamente al mundo recruiter de Argentina, pero la verdad es que a mí me pareció y me asombró bastante. Sí, sí, sí. Sí, un poco mi experiencia fue así. También tuve muchos feedback negativos, como te mencioné antes, creo que llegué a contabilizar más de 100 postulaciones y de las 100 postulaciones también recibía, digamos, de manera automática a través de la aplicación LinkedIn. No sé cómo se pronuncia bien. ¿Te vas ¿Cómo? a reír cada vez que lo digas? Sí. ¿Cómo, Ok, cómo se bueno, dice bien? entonces Dale. decí LinkedIn. No, no, dale. Decime la última vez que la voy a tratar de incorporar. LinkedIn. LinkedIn. Ok, entonces LinkedIn. A través de... he recibido un montón de respuestas, algunas automáticas a través de la plataforma y algunas personales, a través de los recruiters. Así que tanto por decir que avanzo o que no continuaba en el proceso, siempre sí tuve una respuesta. Así que el feedback fue siempre constante. Totalmente. Y en general, el inglés, dentro de tu situación en particular, que era la relocalización en Italia, ¿te sirvió de algo? ¿No te sirvió? Digamos, sí, te sirve porque si no sabes inglés, si no podés defender una comunicación, porque te evalúan de manera muy dinámica, en las primeras etapas ya te hacen preguntas o te hacen una parte de la entrevista, te la hacen en inglés. Ahora, para el nivel del proceso, sí, para los proyectos que estuve trabajando, que fueron varios en 2 empresas, ahora estoy en una tercera. No, salvo como mencionamos antes, para nivel técnico, para dejar algo escrito, para leer documentación, sí, pero en el día a día Claro. no tengo muchos clientes. No hablamos nada de los test técnicos, de los exámenes técnicos. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, a mí en particular en el proceso actual de relocalización me mandaron un examen. Sí,
que básicamente era lo podía arrancar con la tecnología que quisiera. eh, y después, puntualmente, bueno, me recomendaban algunas cosas con respecto a quizás cómo encarar la solución, utilizando DDD, que los objetos sean inmutables y obviamente darle la mayor cobertura a la solución elaborada. Sí, cobertura sería, para los que no están al tanto, ¿qué cosa? Cobertura de test, en general, bueno, con test de integración o unit Sí, test. Sí. sí, sí. Bueno, aunque no lo crean, más adelante hablaremos de cosas un poco más técnicas, pero esto está súper interesante. Y otra cosa que podemos agregar es que cuando inicié el proceso de búsqueda para, como dice Iván, relocalizarme, y cuando lo hizo Iván, la verdad que no encontramos mucha documentación o mucha información de nuestro lado que nos permita, digamos, orientarnos o esto que le estamos diciendo, la verdad que no encontramos por otro lado. No, la Eh, realidad es que no. A ver, yo puntualmente tengo la suerte, por lo menos vos me lo has comentado, Turco, que la empresa que me está generando la relocalización ya está acostumbrada a estos procesos, con lo cual tienen un montonazo de documentos que te dan información con respecto a cómo es el estilo de vida allá, que me parece que no fue tu situación en particular, ¿no? No fue mi situación, vamos a hablar de lo que hablábamos antes, mencionarlo solamente. Malta es un país al sur de Italia, digamos que hace poco, en el 90 o por ahí, se independizó de Inglaterra. No, hace Dicho 50 en el años. 50, Hace 50 años. dicho, para que no lo conocía, antes no lo conocía. Dicho eso, la idiosincrasia de Malta es un poco más organizada. No hay que ser un genio para saber que un poco la organización media de la sociedad italiana es muy parecida a la Argentina. Cuando Iván habla de la relocalización y que la empresa le envió toda la documentación y todo, no, yo con Italia me encontré en el caos universal y esto nos da el puntapié luego de las entrevistas de LinkedIn, conseguís la oferta de trabajo, te pones en contacto con el recruiter, pasás el test técnico, hablás bien inglés, entendés que el tiempo de selección es más laxo, tarda un poco más, pero vas avanti, como se dice en italiano, vas avanzando. Bien, llega el momento donde te dicen, bueno, para traerte a Italia, en este caso, necesitamos un montón de documentación y empieza la burocracia, no tiene nada que ver con cuestiones técnicas, tiene que ver con reglamentaciones del país. Dentro de eso podemos sacar cosas en común de mi experiencia en Italia y de tu experiencia en Malta. ¿Te parece? Dale. Bueno, el tema de la relocalización viene después. ¿Qué me pidieron en Italia? Como uno es un profesional de la informática, en Italia me pidieron que convalide mis títulos universitarios. Yo ¿Qué estaba significa eso, Turco? Sí, bueno, yo estaba cursando en ese momento ingeniería informática en la UADE. Había iniciado en La Matanza, después me pasé a la UADE, ya tenía el título de analista, que te lo dan a los 3 años, y Sí. me faltaba un año y medio para ingeniero en informática. ¿Qué me pidieron? Que tenía que demostrar al Estado italiano que, además de mi experiencia laboral, tenía un título universitario en la disciplina, en este caso informática. A fines prácticos, ¿qué significaba? Tenía que ir a la universidad, pedir el analítico y el título de analista de sistemas, que es un título intermedio en la carrera de informática, lo cambian todo el tiempo, pero nada, es un título universitario que valida 3 años de estudio con algunas materias y unas cargas horarias y un proyecto del título. La experiencia de Iván es un poco distinta. Él Mira, yo te lo voy a resumir de la siguiente manera, ¿sí? sí, Tuve que hacer más trámites cuando yo soy egresado de la UTN, me quise anotar en la UBA, tuve que hacer más trámites para anotarme en la UBA y que me tomaran las materias que para la relocalización. De hecho,
en ningún momento me pidieron el título de universitario ni nada. Yo no sé si puntualmente es esta empresa o directamente en el país, es como que no les da No, mucha importancia. yo de eso sí te puedo contar. Digamos que y Malta es un país receptor, por eso lo estábamos hablando fuera de, ¿no? del podcast. Sí, Malta es un país que es muy agresivo en la captura y recepción de personal calificado, pero si bien no te pidieron el título, te exigieron en detalle referencias técnicas de jefes que demuestren tu experiencia, digamos. Básicamente sí. te comprobaron tu experiencia laboral. En mi caso no comprobaron experiencia laboral fehaciente, o sea, no se contactaron con ninguno, no me pidieron cartas, pero sí me pidieron los títulos. Sé que para España es algo parecido, sé que para Italia, en carne propia, también. Para Malta no fue lo del título, pero te pidieron contar un poco lo que tuviste que hacer a nivel de trabajo. Sí, a ver, no, yo participé de 3 entrevistas, ¿sí? Primero con la recruiter, Sí, después con los 2 líderes técnicos que quizás podían ser mis futuros líderes, sí. eh, y después con el gerente de desarrollo. Y después, una vez de concluida todo este proceso, lo que me pidieron, bueno, avisarme que había pasado las instancias Ujú. y después me dijeron que necesitaba cartas de recomendación. Sí, Yo cuando me lo pidieron directamente no sabía de qué me estaban hablando, digo, sí, sí. acostumbrado al mercado de Sí Argentina que no se que usa para nada. a lo sumo nosotros manejamos como mucho, que ya me parece medio que está en desuso el tema de números de referencia, digo, para llamarlo o mandar un mail consultando y nada más, ¿sí? Acá era Sí, sí, una carta formal sí, sí. donde estas personas recomendaban y daban, digamos, garantizaban que yo había trabajado cierto tiempo en tales proyectos, así como lo decía, digamos, mi currículum. La verdad que Exactamente. eso sí me sorprendió Sí, bastante sí. con respecto a lo que estamos acostumbrados. Bueno, aprovecho este paréntesis que hicimos, también volvimos a hablar del proceso, que también formé parte de un proceso para España, Sí, y en ese proceso algo distinto que no me había surgido hasta el momento, que era que tenía que hacer yo una carta de presentación, que en inglés, porque el cliente era una consultora española para un cliente belga, creo, además de mi currículum en inglés, además de las entrevistas, luego de que pasé esas 2 etapas, me pidió una carta de presentación, que es más o menos decir lo que dice el currículum de manera en prosa, digamos, en una carta, sí. presentarte y haciendo foco de por qué sería bueno que te contrate esta empresa. Bueno, para continuar, para ir un poco más adelante, entonces en mi caso, y no es loco y se pide bastante, uno tiene que convalidar sus estudios. También sirve esto si uno quiere hacer un máster o quiere continuar sus estudios universitarios o quiere hacer un doctorado en Europa. ¿Qué haces? Pedís todos tus títulos universitarios, el título, el analítico, el plan de estudio, todo membretado por la universidad, sellado, si es que no viene sellado ya de la universidad, por el Ministerio de Educación. Y eso traducido en el caso que vayas a un país que no hable español, por ejemplo, Claro. Francia o Italia. Malta, imagino que te lo pueden llegar a pedir. Entonces, traducido por un traductor, digamos, habilitado, etcétera, etcétera. Luego de tener todos esos documentos en el idioma que te lo piden y en el original, hay que ir y hacer el famoso apostillado, famoso para los que le han pasado, que es ir al Ministerio de Exterior y te ponen un sello que lo hace válido toda esa documentación para eh, los países que la Argentina tiene convenio, casi todos de la Unión Europea. Eso porque ya tenía una firme propuesta de trabajo. Y entonces, para que finalmente me hagan un contrato, presenté esa documentación en la embajada, en el consulado italiano, que como todo consulado tiene su burocracia, sus tiempos, su timing, hay que con paciencia sacar números, etcétera, etcétera. Luego de presentar, de pagar bonos, etcétera, etcétera,
envían la documentación a Italia, la evalúan y le llega al recruiter, a la empresa que te estaba por contratar. Si ve que está todo de acuerdo, en tu caso, si evalúan, si se contactan con las personas que le dan validez a tu experiencia, te hacen un contrato formal de trabajo. Claro, En mi caso, por la visa de trabajo que estaba aplicando, el contrato tenía que tener unas características particulares. Un monto fijo, un monto mínimo fijo. Generalmente los contratos en Europa te lo ofrecen con un importe anual en bruto. Y ese importe anual en bruto no puede ser menor a X, depende del país. claro, Otra característica, otro limitante es que el contrato tiene que ser a tiempo indeterminado, no puede ser un contrato a 3 meses, a 6 meses, etcétera, etcétera, tiene que ser a tiempo indeterminado. ¿Y qué más? ¿Qué más puede ser? Bueno, nada, entonces, te envían el ok, te envían el contrato y uno se presenta en el consulado con, de un nuevo, toda su documentación universitaria que valida que uno tiene un título habilitante para, en este caso, informática. El contrato de trabajo, membretado, etcétera, etcétera, de la empresa italiana, lo evalúa el consulado y luego de un periodo te dan una visa. Para darte la visa te exigen, cuando ya está aprobada la visa, antes de dártela, te dicen que tienes que sacar al máximo dentro de 3 meses. O sea, no pueden pasar 3 meses desde que te aprueban la visa. Uno tiene que sí. tomar un ticket aéreo, un billete aéreo e ir a Italia. Una cosa más que me pidieron, que fue súper loca, es que pedían que me matricule. Yo no tenía idea, pero hay un, hay un ente que regula las matrículas tanto de ingenieros como de analistas, como de técnicos universitarios en informática. Cualquier disciplina universitaria tiene su colegio que matricula. Eso tiene un canon, un bono que se paga y te dan una carta que se envía a Italia a través de la traducción y todo lo que dijimos y finalmente es parte del proceso de darte la visa. No sé si fui muy rápido o se entendió. Se entendió, pero es un proceso bastante más complejo Es de un lo que proceso, quizás yo viví. sí, sí, sí. Fue complejo. ¿Por qué? Porque lo que hizo la empresa en mi caso fue simplemente ofrecerme el contrato y dejó de mi lado la responsabilidad de validar mi título, de dar los créditos, digamos, de la matrícula, etcétera, etcétera, de mi lado. Tuve que correr. Claro. Lo hice, fue desgastante, pero bueno, nada, hay paciencia, la familia te puede ayudar, los amigos te pueden ayudar, pero bueno, una vez que pasa ese proceso y tenés la visa de trabajo y tenés el contrato, bueno, directamente llegás a Italia y te pones a trabajar y después hay otra etapa importante que es nada, la adaptación social, encontrar una casa y después los trámites. Uno en Argentina está acostumbrado a darse alta en el AFIP, tener un quit, etcétera, etcétera, y uno tiene que hacer esos mismos procesos similares, digamos, acá en Italia. Claro. Bueno, Ivo, un poco fue así. Nada, cabe aclarar que si alguno está muy intrigado, quiere saber más, eh, nada, nos puede enviar un mail, lo podemos hablar, no somos expertos, pero es algo complejo, se hace, pero es complejo. Me quitaste las ganas de relocalizar. ¿Qué querés que te diga? ¿Sí? Sí, a ver, solo sumar, sí, y de vuelta, no somos expertos ni mucho menos, simplemente tratamos de contar nuestras vivencias. A mí me pasó completamente distinto, sí, la única diferencia es que yo todavía no me fui al país, a Malta puntualmente, ¿no? Pero mi experiencia fue, bueno, me pidieron un par obviamente previo firmado el contrato, me pidieron un par de documentaciones, me hicieron armar el CV en un formato puntual europeo, Sí, es verdad. Eso también te lo piden. me hicieron escanear el pasaporte Ujú. y después me mandaron un documento que básicamente es como el formulario de alta de solicitud de visado para Malta. Me dijeron completar esta sección y esta sección y después ella
es puntualmente un rol que se dedica a colaborar y asistir a todas las personas que están en proceso de relocalización, que ella se iba a encargar absolutamente de todo y bueno, y que en definitiva me iban a avisar en 3 a 5 semanas cuando estuviera el resultado final. Bueno, está muy bien, ese está bueno el contrapunto que tenemos. Dos experiencias distintas, aparentemente una más organizada, uno por lo poco que conoce puede ser por dos motivos. Uno porque Italia es un poco más burocrática que Malta. También puede ser por la empresa que está mucho Claro, más preparada para captar recursos de otras partes del mundo. También Malta es un país mucho más pequeño, digamos, Italia es un monstruo, son 60 millones de habitantes, 50 y tantos millones de habitantes, y Malta es un país mucho más pequeño, tal vez dentro de sus filas no tiene, digamos, los expertos que necesita. claro. Pero Sí, totalmente. sí, lo que sí fue en común, digamos, será más difícil o menos, la documentación fue más o menos la misma, dar, digamos, no sé cómo se dice, acá me perdí, pero digamos, vos tuviste que demostrar tu experiencia, yo tuve que demostrar mis títulos académicos. Claro. Eh, bueno, no, básicamente fue eso. Acá ayúdame, ya me mareé un poco, son las 2 de la Nada, listo, es eso. Bueno, entonces retomamos. Bueno, así que sí, tu experiencia fue un poco distinta. Ya dijimos que, digamos, las sociedades son un poco distintas. Pero nada, en general, ahora lo podemos contar desde el lado de que yo ya estoy aquí en Italia, Iván está finalizando este proceso. El transcurrirlo, hubo momentos difíciles, pero uno tiene que estar siempre tranquilo y en estos procesos, o sea, Ivo compartimos esta experiencia durante todo el proceso y eso fue útil. Y un poco la idea de este podcast era compartir esto que vivimos. Sí, además de compartir, empezar a quitar miedos, digo. A mí en particular me costó mucho tomar la decisión, ¿no? Siempre uno se pone internamente algunas limitaciones o excusas para no dar el salto y quizás este podcast que armamos puntualmente en este episodio era empezar a quitarle un poquito ese miedo que nos puede generar el hecho de dejar todo Sí, y arrancar una nueva aventura en un continente completamente distinto, ¿no? sí, sí. Sí, después está en cada uno, ¿no? Porque, como debo decir, es quitar los miedos y después queda la decisión de uno. El no, porque no, se ve, digamos. Es si uno lo quiere hacer y que le hace bien. Eh, Vamos a ver cómo es Malta, vamos a ver cómo es Italia. Eh, digamos, lejos. En el día a día, volviendo atrás, en el día a día no es tan distinto. El trabajo en una oficina, en un proyecto informático, no es tan distinto de lo que me tocó vivir en Buenos Aires, por ejemplo, a mí. Claro. Bueno, por eso, es dos experiencias puntuales de relocalización en un continente distinto al que vivimos, ¿sí? El Nos laburo faltaría. va a ser siempre el mismo, Sí, sin ciudadanía europea, que quizás eso es algo, una de las trabas que uno se pone de arranque, cuando capaz empieza a evaluar el irse del país. Pierdan el miedo, ¿sí? sí. Y bueno, no sé si te parece ir cerrando el podcast. Me parece genial y cerrando el podcast. Esto, Teniendo en cuenta, ¿no? La hora que es allá. son las 2 de la mañana. Ya estoy verde del mate. Claro, Eh, no, lo que quería decir es que si uno, no sé, lo repiensa o algo que nos haga saber de alguna manera, nos pueden enviar un mail o un comentario, porque nada, por ahí es la tercera experiencia que desempata esta o nos abre otra puerta y que nos cuenten. Los próximos episodios van a ser un poco por otro lado, esta es un poco más soft.
Sí, la realidad es que quizás este es el tema más administrativo, por así decirlo. La idea es empezar a hablar ya de cosas más asociadas a Haití, digo, porque quizás sacando de lado puntualmente algunas cositas que fuimos hablando, que estaban más especializadas en lo que era nuestro rubro, estos procesos se dan en cualquier tipo, en cualquier ámbito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y nada, un poco compartí esta inquietud con los colegas italianos en su mayoría, también tengo algunos colegas brasileros, tengo colegas del norte de África, Marruecos, Algeria, y la idea era también hacerle por ahí, invitarlos o traer comentarios de ellos para próximos capítulos, y entonces uno se puede enriquecer de otras experiencias, de otras culturas, que nos relaciona, digamos, el día a día. Era básicamente eso. Ivo, para los próximos capítulos. Espero que estemos juntos, espero encontrar también un horario cómodo para vos y cómodo para mí. Sobre todo como para vos, ¿no? Sí. Yo sigo tomando mi mate, no sé a qué hora me voy a dormir. Bueno, ¿esto quién lo edita? Bueno, dale, ya está. ¿Cómo cerramos esto? Tengo que inventar, somos nuevos en Bueno, podcast. espero que les haya gustado. Chau. No, mentira. Lo digo yo. Dale. Bueno, citando a un gran programa de nuestra infancia, espero que les haya gustado. Chao. Genial.